¿Me confirmas, Eunice, si ya la podemos apreciar la diapositiva? Sí, Lick, ya se puede ver. Muy bien, entonces nos quedamos, hoy es viernes menos cuarto, mañana tienen viernes triste porque no estaremos con ustedes. Sin embargo, esperamos que la pasen muy bien, ¿verdad? Esto ya lo habíamos visto, con esta diapositiva me quedé el último día, que es el archivo de los papeles de trabajo, cómo se organizan y cómo se pueden resguardar. Independiente que sea en un archivo en papel o electrónico, igual funciona, ¿verdad? Pueden ustedes hacer sus carpetas en, en los dispositivos electrónicos, identificando cada tipo de carpeta que contiene, ¿verdad? Esto lo habíamos comentado. Normalmente vamos a tratar de que el desarrollo de nuestros papeles tenga una secuencia lógica. Recuérdense que siempre vamos a partir de los estados financieros de la empresa. Entonces, normalmente los primeros papeles cuando realizamos una auditoría parten de la información de los estados financieros. De ahí se pueden segregar las demás cédulas. Hoy les compartía este material de estudio para que tengan una mejor comprensión y sea también de base para su segundo examen parcial, ¿verdad? Uno de los tipos de archivo es el archivo permanente. Básicamente es toda la historia de la empresa. Podríamos hacer una relación con la nota número 1, ¿verdad? La nota de operaciones de la empresa. Todos los documentos que nos proporcione la empresa, donde nos den a conocer, por ejemplo, su historia, una escritura de constitución, el representante legal, los regímenes de impuestos a los que está afecto, son un archivo permanente. Se entiende que estos no deberían de cambiar cada año, ¿verdad? Son como la base de las empresas. Dentro del archivo permanente habrá un archivo que es vigente y un archivo que es no vigente o inactivo. Cada vez que nosotros, por ejemplo, si es la primera auditoría, vamos a recopilar toda esta información, la vamos a requerir, ¿verdad? Y la vamos a clasificar pues en el primer año como un archivo permanente vigente. Sin embargo, si somos auditores recurrentes en un año 2, un año 3, es posible que alguna información haya cambiado o se haya modificado. Entonces, simplemente la colocamos como un archivo que es parte de la historia de la compañía, pero no está activo o no está vigente, ¿verdad? Sin embargo, en algún momento tuvo una vigencia dentro de la empresa. El archivo de administración, perdón, la palabra podría confundirse un tanto con la administración de la empresa. Sin embargo, es la administración de la auditoría, ¿verdad? Del encargo de auditoría. Ya ustedes pues tienen una comprensión de que la evidencia, los papeles de trabajo son propiedad del auditor y justo todo esto es lo que incluiríamos en un archivo de administración, ¿verdad? Cuando también hay información que nos ha preparado nuestro cliente con respecto a algunos requerimientos que nosotros hemos hecho, ¿verdad? Por ejemplo, informes semanales de ingresos, integraciones de clientes. Entonces, todo esto también forma parte de nuestros papeles de trabajo, pero que han sido proporcionados por la administración. En este caso dice que en algún momento, si estos no forman parte de la evidencia que nosotros vamos a necesitar para fundamentar la opinión, pueden ser destruidos, ¿verdad? O eliminados. Esto no significa que estemos borrando evidencias, simplemente es clasificar la información. Y en el archivo corriente se van a incluir
todos aquellos papeles de trabajo que nosotros hemos utilizado, que fundamentan la opinión, dentro de los cuales podemos incluir la planificación, el conocimiento de control interno, la valoración del riesgo, todos los papeles de trabajo que nosotros hayamos elaborado y los respectivos programas de auditoría también, ¿verdad? Entonces, estos dos no se refieren a que sean archivos de la empresa, sino del auditor, donde una parte fue obtenida de la empresa, pero no tuvo ningún efecto en los estados financieros y en la auditoría, y el archivo que es propiamente el que contiene la información de los papeles. Este es un índice. Yo les indicaba que si ustedes, por ejemplo, trabajan en una firma de auditoría, les van a dar cuál es el índice de los papeles de trabajo que pueden ustedes utilizar. De tal manera que toda la firma tiene estandarizados sus papeles de trabajo. Independiente que se utilicen en diferentes empresas, la guía debe respetarse, ¿verdad? Por ejemplo, este podría ser, les hablé también de iniciales, ¿verdad? De marcas de auditoría, de referencia de papeles. Al empezar a utilizar literales, tenemos, por ejemplo, un sistema alfanumérico. LG, mayúsculas -1, puede identificar, esto es un ejemplo, la copia del informe de auditoría del año anterior, independiente que lo hayamos hecho nosotros o si lo ha hecho otro auditor, ¿verdad? Una LG2 puede ser donde llevamos un control de tiempo, LG3 un control de pendientes, puntos que están pendientes de revisión, programa de trabajo, cuestionario de control interno. Se recuerdan que yo les di un modelo de cuestionario de control interno, un modelo de narrativa, un modelo de diagrama de flujos. Perfectamente podría incorporarse en la sección LG6. Carta salvaguarda, es todas las confirmaciones y las representaciones de la empresa. Y un extracto del libro de actas, los propios estados financieros, si nos han proporcionado balances de saldos, confirmaciones con abogados, en fin. Allí tienen ustedes un modelo de cómo se podría hacer, ¿verdad? Repito, esto no es una camisa de fuerza. Para efectos didácticos podríamos irlo utilizando, pero más me interesa que sepan que hay una forma de cómo se organiza. Pregunto si hay algún comentario hasta acá en el chat, Eunice, ¿alguna pregunta? Todo bien, licenciado. Ok, gracias. Recuerden que esto lo pueden ver en su material de apoyo, ¿verdad? Ya lo tienen. Por ejemplo, esto es lo que ustedes van a aprender a hacer. Miren. Tienen ustedes allí un título que identifica cédulas de trabajo. En estas cédulas de trabajo vamos a empezar a visualizar que existen cédulas de tres tipos. Les indiqué cédulas centralizadoras, cédulas sumarias y cédulas analíticas. Ustedes acá están observando, por ejemplo, cédulas de trabajo de la sección de activo, la otra pasivo y capital, estado del resultado, flujo de efectivo y una de ajustes y reclasificaciones. Las que corresponden a información de estados financieros van a aprender hoy, que se llaman cédulas centralizadoras. Recuerdan que habíamos visto esa clasificación, ¿verdad? Entonces, activo, pasivo, capital, resultado y flujo de efectivo son cédulas centralizadoras. ¿Por qué se llaman así? Porque van a concentrar, van a presentar tal y como están los estados financieros expresados en papeles de trabajo. Lo van a aprender a hacer. AR significa ajustes y reclasificaciones. Vamos hasta donde nos permita el tiempo, si no nos ponemos de acuerdo y damos una clase extra, y darles algunos ejercicios de cómo se hace ya la auditoría, ¿verdad? Entonces,
En este momento estamos obligados a dar solo los formatos de estas cédulas. Sin embargo, pues ustedes están en un proceso de formación. A mí me interesa que aprendan. Entonces, repito, si tenemos que dar tiempo extra, lo vamos a dar para que aprendan a hacer ya una auditoría, por lo menos en algunos rubros de los estados financieros. Pueden apreciar que en la diapositiva tenemos las letras generales en color negro y las letras que identifican el índice de papeles en color rojo, ¿verdad? Estas son las técnicas que yo les había indicado que vamos a comenzar a utilizar, ¿verdad? Si ustedes lo hacen a mano, pues estas literales tendrán que hacerlas en color rojo. Ya les daré cuáles son las técnicas. Si lo hacen en un formato, por ejemplo, de Excel, también habría que ponerle un color en rojo como lo tengo yo. Es parte de la técnica. Ya hemos visto entonces las cédulas centralizadoras, estas que ustedes tienen a la vista. La sección de activo, no es que las de activo se llamen así, pero esta es una primera sección donde todas estas literales corresponden a cédulas sumarias. Tomen nota ustedes que tenemos cédulas sumarias, ¿verdad? Estas, dije, son cédulas centralizadoras, excepto ajustes y reclasificaciones. Estas son cédulas sumarias. Y las cédulas sumarias van a contener información de cada cuenta. Por lo tanto, pueden haber cédulas sumarias de activo, cédulas sumarias de pasivo, cédulas sumarias de capital, de resultados, ¿verdad? Siempre y cuando exista una cuenta contable en los estados financieros, estamos obligados a elaborar una cédula sumaria. Quiero que me digan, con esta información que les he dado y lo que estamos viendo en pantalla, ¿con qué temas relacionan esta información que yo les estoy dando en este momento? Quiero que me participen en chat o en audio. Si alguien quiere hablar, lo puede hacer. Eunice, ¿estás ahí? ¿Hay alguien del otro lado? Me quedé sin señal. ¿Aló? Chicos, alguien que me responda, por favor. Creo que está escribiendo en el chat, pero yo creo que ahorita Jorge levantó la mano. Ay, gracias. Es que nadie me responde. Creo que Eunice tuvo problemas entonces. A ver. Y si quieren hablar, pueden hablar, no hay problema. O sea, yo ese tema lo asocio con la NIA 230 sobre la documentación. Gracias, Jorge. Justo, ¿verdad? La documentación de la auditoría. ¿Alguien más? ¿Con qué punto que ya ¿Notas hemos... los... perdón. No, dime. ¿Notas a los estados financieros? Gracias, ¿verdad? Que ya lo saben hacer, ¿verdad? Hicimos una nota a los estados financieros de integración de inventarios, ¿verdad? Ahí colocamos inventario de materia prima, productos en proceso, productos terminados, lo que tuviera el inventario, ¿verdad? Entonces, recuerden ya lo que aprendimos en notas de integración de notas a los estados financieros es exactamente el mismo concepto, ¿verdad? Sin embargo, aquí ustedes ya van a aprender a cómo tomar un saldo de contabilidad, establecer, por ejemplo, pruebas de auditoría, llegar a determinar si tenemos ajustes o reclasificaciones de los saldos derivados de nuestras pruebas para llegar a un saldo final según auditoría. Gracias por tu participación, eso quería que me dijeran, ¿verdad? Entonces, estamos viendo solo los índices. Esta es la sección de pasivo y capital. Podemos utilizar siempre literales, pero acá una doble A mayúscula ya nos identifica cuentas por pagar, ¿verdad? Y así cada una de estas. Podemos utilizar las cédulas que sean necesarias. Por ejemplo, si en lo que tenemos en pantalla
la empresa no tuviera cuentas por pagar, no hay ningún problema, no la tenemos que agregar, ¿verdad? Si la empresa no tuviera ahorros pasivos, tampoco la tenemos que agregar. Entonces, ustedes podrían mantener siempre su índice de tal manera que colocaran AA, C, porque no tenemos cuentas por pagar, E, no tiene F, y H y J, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, no necesariamente se tienen que colocar. Como es un tema de criterio, normalmente también podemos hacer una modificación. Si nosotros queremos mantener el orden de las literales, entonces también en cada documento de auditoría, en cada papel de trabajo, en cada organización, podemos definir las reglas, ¿verdad? Entonces, cuando veamos la parte práctica, yo les voy a enseñar dos formas diferentes de cómo asignar el índice y cómo trabajarlo de formas diferentes, ¿verdad? Y ya luego ustedes sacarán sus propias conclusiones. ¿Estamos bien? Esta es la sección de resultados, es exactamente el mismo concepto, solo que acá, al igual que en el estado de situación financiera, acá ya colocamos ER, estado del resultado 1 y las que sean necesarias, ¿verdad? Podríamos incluir una ER6 que fuera de la sección de impuestos, lo que sea necesario, ¿verdad? Entonces, solamente conozcan cómo se organiza la información. Ya estamos con esto. Entonces, miren qué noticia tenemos por acá. Ya vieron ahí su mascota tiene bandera porque el mes de septiembre vamos a darle un homenaje a nuestra patria. No vamos a festejar la independencia, porque no hay nada que festejar la independencia, pero sí vamos a darle un reconocimiento a nuestra Guatemala, ¿verdad? Entonces, todas las rocolas del mes de septiembre y la música que yo les vaya a colocar va a ser nacional, ¿verdad? Para exaltar también a nuestros artistas. Entonces, quiero ver, voy a ver acá, sí, voy a cambiar de presentación y me paso a la siguiente. ¿Me confirmas? Inicia, lo hice bien. Técnicas y procedimientos. Bueno, si no ven nada, me avisan. No, hoy sí estoy al tanto, Lick. Es que no te escuché, entonces estamos bien. Vamos a ver entonces ahora la sección siempre de evidencia, pero que corresponde a técnicas y procedimientos de auditoría, que será también parte de su formación profesional, ¿verdad? Vamos a tener tomados de la manita esta lista de útiles que será necesario para la siguiente semana. Como les indiqué, quiero que trabajemos en un formato Excel. Yo les voy a compartir algunos modelos y también lo vamos a hacer a mano, porque quiero que tengan ustedes la experiencia de hacerlo a mano. Repito, si en algún momento dado les corresponde hacer una prueba para una plaza de auditoría, y quiero que tengan la habilidad, por lo menos, o la experiencia de haberlo hecho una vez. Estas hojas papel factura de 12 columnas, pues son las que venden en cualquier librería. Son aquellas hojas que utilizamos para contabilidad, cuando llevaron contabilidad de tercero básico, perito contador. 10 hojas pueden ser dobles de papel factura, 4 columnas, que son aquellas que tienen líneas para colocar los numeritos en cada cuadrito. Un lápiz bicolor, rojo-azul. Estos los usamos los auditores y los albañiles. Entonces, es bueno que vayan a obtener su lápiz bicolor, ¿verdad? Lápiz o portaminas. Un borrador. La mayoría de cédulas las vamos a poder hacer a lápiz, ¿sí? Algunas vamos a utilizar un bolígrafo de color azul, ¿verdad? Entonces, con esto vamos a dejar una tarea para que ustedes de forma manuscrita
nos presenten alguna resolución de ejercicios. ¿Tienen alguna duda con la lista de útiles para la próxima semana? Yo tengo una duda. ¿Ese lápiz bicolor es el que utilizan para marcar madera, si no estoy mal? Sí, como te digo, los albañiles y los auditores utilizamos el mismo lápiz. Ok, gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? ¿Saben qué es el papel factura? ¿Conocieron en su vida el papel factura? Yo no sabía que se llamaba papel factura, pero si usted dice que son los de contabilidad, yo voy a comprar hojas de contabilidad de columnas. Ah, bueno, pues son los mismos, ¿verdad? Yo de igual, yo me quedé pensando, pero yo solo los conozco como folios de diferentes columnas. Pero ya. Si yo voy a la librería, si lo pido decir, no creo. Pero si digo un folio de 12 columnas para conta, ahí sí me lo dan. Sí, igual, igual. Todo se aprende en esta vida, mira, ya evolucionó la terminología. Bueno, lo importante es que lo consigan, ¿verdad? Entonces, de esa misma manera vamos a trabajar en Excel, ¿verdad? Entonces, ya les daré yo las indicaciones cuando utilicemos la técnica de elaboración de papeles. Las chicas ya pueden ir armando su estuche de auditoría, ¿verdad? Porque les encanta comprar una bolsita y meter todo ahí, ¿verdad? Un sacapuntas también. Bueno, esta es la sección de técnicas y procedimientos de auditoría. ¿Se recuerdan que cuando discutimos el tema de evaluación de control interno y valoración del riesgo? Lo vimos en Audi 1, las mías secciones 315, 330. Hicimos una valoración del riesgo inherente que corre la empresa. Hicimos un análisis de cómo estaba funcionando el sistema de control y determinamos cuál era el riesgo también para el auditor. Allí vimos los tres tipos de riesgo, ¿verdad? Riesgo inherente, riesgo de control y el riesgo del auditor, que es el riesgo de detección, ¿verdad? Lo recuerdo porque esta sección que estamos viendo en este momento es como la respuesta que se da a esa valoración del riesgo, que se va a incluir en la otra unidad que ya vimos también, que es la planificación. ¿Recuerdan ustedes también? Espero que sí, que vayan a buscar su material de Audi 1 porque ahí está todo, una revisada, no cae mal. Yo les compartí un modelo de un programa de auditoría. En ese programa yo les expliqué en su momento que debe contener los objetivos que se pretenden en la revisión y los procedimientos. ¿Se recuerdan? Un listado de procedimientos. Pues eso es lo que vamos a ver ahora con un poco más de detalle, ¿verdad? Estos procedimientos, cuando nosotros analizamos el riesgo en función del sistema de control interno, yo muchas veces les repetí, ¿con qué propósito conocemos el funcionamiento del sistema de control y valoramos el riesgo? Y la respuesta era para determinar la naturaleza, el alcance y la oportunidad de las pruebas de auditoría. ¿Se recuerdan eso? No he cambiado diapositiva. Alguien que me retroalimente si se recuerdan o no se recuerdan de eso. Solo el cielo me contesta ahí con unos 60. Solo Jorge Ochoa pone, anota en el chat, más o menos. Por lo menos me agrada tu honestidad, ¿verdad? Pues toca integrar ese conocimiento, ¿verdad? Entonces veamos qué son los procedimientos de auditoría. Vamos a ver que una técnica es como una unidad de investigación, una unidad de análisis, donde podemos apreciar y valorar un aspecto que nos interesa. Entonces, un procedimiento es un grupo, un conjunto, una integración de
técnicas de auditoría. Normalmente, cada procedimiento tiene una razón de ser y a nosotros, como auditores, nos va a permitir conocer si se está cumpliendo con todo aquello que dicen las normas de contabilidad en los estados financieros de la empresa. Y posteriormente podamos llegar a obtener una conclusión, ¿verdad? La suma de las conclusiones de los procedimientos, la suma de las conclusiones de los rubros de los estados financieros que hemos auditado, nos van a permitir emitir nuestra opinión de auditoría, ¿verdad? Entonces, ¿qué procedimientos podríamos utilizar nosotros en una auditoría? Quisiera que me comenten, porque varias veces he hablado yo del tema de inventarios. ¿Recuerdan ustedes qué les he dicho yo que se hace para hacer una revisión de un inventario? ¿Cuál es la prueba más importante que tenemos que hacer como auditores? Quiero escuchar qué recuerdan de eso. Ay, ay, ay. ¿Por qué me tratan así ustedes? Hay una respuesta, Lee. A ver, a ver, a ver. Minor dice confirmación de saldos. Gracias, Minor. Sí nos ayuda, pero hay algo más importante o más específico que yo les expliqué en un inventario. Dice Jorge Ochoa, vamos a ver. Inspecciones en los encargados, con los encargados pertinentes. Instrucciones. Inspecciones. Yo creo que ese término está mejor, inspeccionar, ¿verdad? ¿Alguien más? Solo esos hay por el momento. Miren ustedes, yo les prometo que se los dije, porque yo sí me recuerdo. Bueno, un procedimiento que es obligatorio y es el más importante cuando vamos a hacer una auditoría del rubro de inventarios es la toma física de los inventarios, que incluye la observación, el conteo, ¿verdad? La verificación del estado de los bienes. Entonces, la inspección, como lo menciona Jorge, es una parte nada más, pero tenemos que llegar a verificar su integridad. Para esto, vamos a utilizar un procedimiento para la toma de los inventarios. ¿Qué técnicas podría incluir este procedimiento? Bueno, una técnica es obtener el listado teórico de la empresa. ¿Cuánto dice la contabilidad que hay en existencia de sus inventarios? Vamos a tomar también dentro del procedimiento cuál es la política contable de evaluación del inventario. Se recuerdan la nota 3 de políticas significativas, ¿verdad? ¿Cuál es el método de evaluación del inventario? Vamos a tener también la técnica de verificar las facturas, porque tenemos que estar seguros que los bienes del inventario son propiedad de la empresa. Vamos a tener también una observación o inspección de todos los artículos del inventario. Luego vamos a llegar a hacer una constatación de el registro que tiene contabilidad con los resultados que tenemos en auditoría, y derivado de eso podemos llegar a sacar diferencias o no que nos permitan llegar a una conclusión. Entonces, en todos los rubros, en todas las cuentas, vamos a encontrar que hay procedimientos de auditoría que son necesarios, ¿verdad? ¿Escucho? Licenciado, una duda. No sé si sería un procedimiento como tal hacer lo que ya se llama revisión de controles, o eso es otra cosa. Revisión de control interno, Jorge.
Sí, que esta palabra que lo había leído, creo que en la NIA hay 300 o 315, pero no sé si eso es un procedimiento. Fíjate que como tal no es un procedimiento, pero dentro de la NIA 315 lo que te menciona es que tenés que hacer una prueba del funcionamiento del sistema de control interno. Entonces, esa valoración del sistema de control nos va a permitir justo para llegar a definir los procedimientos de auditoría que vamos a utilizar, ¿verdad? Es como la base para definir los procedimientos de auditoría. Veamos ahora entonces qué es una técnica de auditoría. Y justo ahí les tengo la imagen de una persona que está observando un inventario, ¿verdad? Ahí tienen su tablita de cotejo y está chequeando, ¿verdad? Cualquier método práctico de investigación, cualquier forma de análisis, el simple estar atento, el simple ver, el simple escuchar, es una técnica de auditoría, ¿verdad? El auditor va a obtener alguna información o constatación, comprobación, en cada una de las pruebas que está realizando le va a dar un valor para emitir una opinión y sacar una conclusión. Yo les dije más de una vez también en Audi 1 que la técnica por excelencia del auditor es la observación, ¿verdad? Poder ver qué está pasando en el medio. A veces pareciera que es como estar, no sé, es que la palabra es muy fuerte, ¿verdad? Como chute uno. Entonces, estar uno también con el oído agudo, ¿verdad? Porque en el entorno donde ustedes están en la empresa, pueden ver y pueden escuchar cosas. Esto no significa que vamos a basarnos en eso, pero nos dan indicios y nos dan también formas de constatar algo. Entonces, una técnica idónea es la observación. El simple hecho de ver a mí me da una idea, ¿verdad? El simple hecho de escuchar. Por ejemplo, ya les había comentado esto, ¿verdad? Si ustedes llegan a una empresa y, por ejemplo, les pidieron que cotizaran sus servicios, ¿verdad? En la sección de la propuesta de servicios profesionales. Y a ustedes les dan una cita para entrevistarse con los funcionarios de la empresa. Y ustedes llegan a la garita y el agente de seguridad les pregunta, ¿con quién vienen? Ah, mire, vengo con el gerente financiero. Ah, pase adelante, no tenga pena. ¿Será que ya el gerente le avisó al guardia que me deje entrar y me parqueo en cualquier lugar? ¿A dónde me voy a dirigir? Normalmente tienen que tener áreas restringidas para el público, ¿verdad? Entonces, un agente que nos abra la puerta y que no nos dé ninguna indicación, incluso que no nos pida ni siquiera una licencia para constatar que somos nosotros o un DPI, automáticamente yo sin hacer ningún trabajo de auditoría estoy observando y estoy escuchando, ¿verdad? Eso a mí me da una idea. Ya está tronando fuerte acá. Eso a mí me da una idea que el sistema de control no está tan bueno, ¿verdad? No puedo llegar a juzgar, pero me da la impresión de que no está bueno el sistema de control. A cambio que me diga, mire, permítame un momento, ¿verdad? Y me detiene en la puerta y confirma por un intercomunicador, o me dice, sí, yo tengo acá anotado que usted va a venir, ¿verdad? Por favor, vaya y ubíquese en el parqueo número 8, que es de visitas, y luego usted se va a la puerta número 1, porque ahí está la recepción y allí lo van a anunciar con el gerente. Eso a mí me da una idea de control, ¿verdad? Entonces, cualquier cosa que ustedes hagan para conocer, para apreciar el funcionamiento de la empresa, pues es una técnica de auditoría. No digamos las que les vamos a compartir ahora. Hay una mano levantada, Eric.
Gracias, escucho. Licenciado, perdone, una consulta. Como técnica de auditoría, ¿se puede utilizar alguna técnica que la misma empresa tenga de auditoría interna? Por ejemplo, ese ejemplo que menciona el inventario. Por ejemplo, en los supermercados he visto yo que utilizan mucho eso. Pero digamos, si nos piden auditar el mismo supermercado, valga la redundancia, ¿es posible utilizar la misma técnica o se debe utilizar otra? No sé si me di a entender y si suena Sí. lógica mi pregunta. Sí, todas las preguntas son bienvenidas, ¿sí? No te preocupes. Si yo no te comprendo, te lo voy a decir, pero sí te comprendo. Vean, las técnicas y los procedimientos son creatividad del auditor. Puede ser que en un momento dado utilicemos las mismas técnicas de auditoría interna o del mismo personal de contabilidad. Eso no es problema. Por ejemplo, si vamos a hacer un conteo de productos, cuenta contabilidad, cuenta auditoría interna y cuenta auditoría externa. Ahí estamos usando un mismo procedimiento, una misma técnica de auditoría, ¿verdad? Sin embargo, el diseño, la forma, cómo lo vamos a utilizar, eso es responsabilidad del auditor para efectos de su auditoría, ¿verdad? Y también cuando uno llega a hacer este tipo de trabajos, por el tema de secreto profesional, yo no puedo estar compartiendo mis procedimientos con auditoría interna y con contabilidad, ¿verdad? No es como que nos vamos a sentar todos en una mesa y vamos a compartir, ¿verdad? ¿Qué traemos? No, cada quien va a tener un criterio para definir procedimientos y técnicas de auditoría. Entonces sí podríamos utilizar los mismos, sin embargo, vamos a utilizar los que a juicio del auditor son los necesarios. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si nosotros no actuamos con independencia? Y en un plano irresponsable, tengo que usar esa palabra, llegamos a la contabilidad y a la auditoría interna y les decimos, miren, quiero que me proporcionen las pruebas que ustedes hicieron y voy a confiar en ustedes. Esa sería una acción irresponsable, porque puede ser que ellos lo hayan hecho de forma correcta, o puede ser que ellos estén ocultando un faltante o un fraude. Entonces, al tomar yo las formas de trabajo empleadas por ellos, estoy asumiendo la responsabilidad de algo que a mí no me consta. Entonces, mi conclusión en esa respuesta es, tenemos que cerciorarnos como auditores de utilizar nuestros propios procedimientos y hacer nuestras pruebas conforme lo dictan las normas de auditoría. Espero aclarar tu duda. Sí, licenciado, muchas gracias. A tus órdenes. Y es interesante tu pregunta. Toda la información contable, pues, es la que nosotros vamos a llegar a probar ahí, ¿verdad? Vamos entonces a tener que definir, les decía, aplicando un criterio profesional para cada uno de los rubros, para cada una de las pruebas, qué técnicas o qué procedimientos son necesarios en cada caso para tener nosotros esa convicción, ¿verdad? De que la información financiera muestra imagen fiel o es razonable, ¿verdad? Quiero ver algo aquí porque quiero hacer énfasis en algo, ¿verdad? Cuando hablamos de naturaleza de los procedimientos, también esto yo ya se los había explicado, significa cuáles o qué técnicas son las que vamos a definir, ¿verdad? La naturaleza de una prueba es, por ejemplo, hacer un conteo de inventarios, ya lo dije, hacer un arqueo de caja chica, hacer una conciliación bancaria. Una naturaleza también puede ser una confirmación con los clientes, ¿verdad? Entonces, la naturaleza es conforme lo que tenemos en la empresa y el propósito que nosotros tenemos, identificar cuáles técnicas o procedimientos
son los que vamos a utilizar, ¿verdad? Entonces, naturaleza, ¿qué tipo de pruebas? Ahora sí ya me quedo más tranquilo de decir que el alcance o extensión de los procedimientos. Yo esto se los había dado también y se los había explicado. Creo que será la última vez que lo hablemos, porque ya no creo que volvamos a hablar de esto. El alcance es cuánto. ¿Se recuerdan las palabras claves? Yo les decía naturaleza, ¿qué? Alcance o extensión, ¿cuánto? ¿Verdad? Entonces, hay una sección de las normas, que es la 530, que nos refiere al muestreo en auditoría. Y ese muestreo nos permite hacer una prueba y no necesariamente sea al 100% de todas las partidas, ¿verdad? Sino extraemos una porción, aplicamos procedimientos. Lógicamente, esta porción tiene que estar muy bien representada para llegar a conclusiones, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto vamos a revisar del total de transacciones que tiene la empresa? Al definir una muestra, al definir una porción, tiene que tener varias condiciones, ¿verdad? O características. Tienen que ser comparables entre sí, ¿verdad? Entonces yo no puedo hacer una mezcla donde vaya a incluir, por ejemplo, una revisión de pólizas contables con transferencias bancarias y con facturas de compras. No son compatibles, cada una es diferente en su esencia, ¿verdad? Entonces, tienen que ser agrupaciones para que yo pueda hacer esta toma de una muestra, ¿verdad? Cuando hacemos una prueba a una parte del total o del universo, se le llama una prueba selectiva, de tal manera que con el resultado que obtengo puedo inferir ese resultado a todo el universo, ¿verdad? Si después de aplicar yo mi prueba selectiva determino que hay demasiadas inconsistencias, entonces lo que corresponde ahí es ampliar el tamaño de la muestra, porque yo tengo que estar seguro, ¿verdad? O voy a utilizar algunos procedimientos alternos, ¿verdad? Como una revisión de ingresos y salidas al inventario, como un cotejo de las facturas de compra, como un cotejo de las facturas de venta, dependiendo, ¿verdad? Pero iniciamos con una prueba selectiva. La oportunidad, yo les había mencionado también que la oportunidad es cuando, y acá tenemos los momentos de la oportunidad de los procedimientos de auditoría. Es la época, el momento en que los procedimientos se aplican, ¿verdad? Ahí conseguí esta imagen que es justo lo que nos interesa. Puede ser que los procedimientos los apliquemos antes de la fecha de cierre, durante la fecha de cierre o después de la fecha de cierre. Esto es, ¿en qué momento vamos a aplicar los procedimientos de auditoría? Entonces ya tenemos naturaleza y el alcance o la extensión es cuánto y la oportunidad es cuándo, en qué momento lo voy a hacer, ¿verdad? Entonces, esto depende del objetivo de nuestras pruebas. Algunas pruebas no nos sirve hacerlas antes de la fecha de cierre. Algunas pruebas no las podemos hacer después de la fecha de cierre. Y otras pruebas, aunque querramos, no debemos hacerlas durante la fecha de cierre. Cada una tiene un propósito diferente. Entonces, tenemos que definir claramente en qué momento aplicamos estos procedimientos. Ya hemos hablado, por ejemplo, de una circularización, ¿verdad? Que es una confirmación con clientes, con proveedores. Esta se tiene que hacer posterior a la fecha de cierre, porque tenemos que esperar a que haya finalizado un periodo contable. La observación física de los inventarios es mejor hacerla a la fecha de cierre. Por eso es que a fin de año todas las empresas tienen la práctica de hacer una toma de inventarios. Y ahí pues llega la auditoría externa.
y puede participar contabilidad, auditoría interna, la auditoría externa, para aprovechar una sola vez hacer las pruebas, ¿verdad? Sin embargo, quien decide qué artículos, qué productos va a revisar es el auditor, independiente de las pruebas que quieran hacer ellos a su inventario. Pero vamos a tener que estar a la fecha de cierre. Algunas pruebas se pueden hacer con fecha anticipada, que lo que nos permiten es ganar tiempo y solamente llevar, por ejemplo, hicimos una prueba de costos, por ejemplo, a noviembre, entonces solo hacemos ya un replanteo del mes de diciembre, pero ya tenemos una buena comprensión y una buena base de los costos, ¿verdad? ¿Alguien quiere hablar? Sí, hay una mano levantada, Alec. Por favor. Licenciado, con una duda, me surgió una duda cuando dijo esto de la toma de inventarios, que la auditoría y contabilidad hacen procesos diferentes, pero ¿qué pasa en el escenario en que tanto auditoría y contabilidad examinan una misma cuenta? No sé si estén los auxiliares de contaduría examinando la toma física y aparte esté como que un miembro de bajo rango de equipo del encargo de auditoría también. No sé si ese escenario se da, que están como que las dos personas en diferentes lugares, en una misma habitación o algo así, viendo el inventario, como que la ves. Fíjate que lo que se hace siempre es platicarlo y coordinarlo. ¿Por qué? Por ejemplo, si vamos a hacer un conteo de un producto que hemos elegido nosotros como auditores, ¿verdad? Y también lo eligió Conta y lo elige auditoría interna, es más fácil hacer ese conteo, porque los tres vamos a participar. A veces hay que cargar, uno termina todo sucio, son bodegas que tienen polvo, en fin, o sea, eso no afecta, toda vez que la persona que esté del equipo de auditoría verifique que los procedimientos de auditoría se están cumpliendo, ¿verdad? Entonces, no hay ningún problema de hacer una prueba combinada con el personal de la empresa, ¿verdad? Si en un dado caso, por ejemplo, hay un producto que no eligieron ellos, pero a auditoría le interesa verlo, ellos están obligados a ayudar a la auditoría a hacer el recuento, aunque para ellos no tenga ningún sentido hacer ese recuento, pero no nos pueden limitar a nosotros el hacer ese conteo, porque alguna razón tendremos, ¿verdad? Entonces, normalmente lo apoyan a uno, ¿verdad? Incluso hay personal de bodega que también sabe dónde están los productos y lo ayudan a uno, ¿verdad? O sea, no puede uno como llegar a desconfiar del todo, pero el objetivo de nuestra prueba lo tenemos que cumplir, ¿verdad? Esa situación. Perdón, Jorge, no te entendí. Gracias, es que me daba curiosidad esa situación que planteé. No tengas pena, Jorge, estoy para servir. Bueno, aquí vamos a ver ya ejemplos de algunas técnicas en particular. Cuando uno tiene un interés en obtener una copia, como les decía en alguna oportunidad, si hay una factura que está alterada o que está causando un problema, un fraude o un error, yo puedo pedir que te den una copia certificada. Entonces, el contador saca una fotocopia a imagen fiel, ¿verdad? Una copiadora, y coloca que esa fotocopia fue obtenida de los registros contables de la empresa, del documento y firma y sella, ¿verdad? Entonces, eso a nosotros nos puede servir como una prueba. Si derivado de esto se puede modificar la opinión o no, ¿verdad? Entonces, eso es pedir una certificación. Hay otra mano levantada, Alec. Por favor. Alicia Pérez. Licenciado, perdone, hace diapositivas anteriores, como 2, hablaba acerca de la circulación. Esa se refería a la toma de inventario, ¿verdad? No. Una circularización. Esta se refiere a hacer una confirmación con clientes, con proveedores, con bancos. Ok, gracias, licenciado, muy amable. Por eso quiero que, aunque un día fuera de horario, nos juntemos ahí a platicar,
darles un poquito ya de los modelos de estas cartas de confirmación, ¿verdad? Y se los voy a compartir. Muy bien, sigamos. Entonces ya vimos certificación. Esta es sencilla, ¿verdad? Ustedes, todos los cálculos matemáticos, aritméticos que podamos hacer. Esto incluye una suma aritmética, ¿verdad? Incluye un cálculo de intereses, como mencionaba Jorge en una oportunidad. Decía, yo quiero calcular los intereses. Yo le decía, en este momento no es posible, pero cuando ya hacemos la auditoría, allí sí podemos hacer un recálculo de los intereses, ¿verdad? Tenemos una declaración, pero no es la que ustedes aspiran, ¿verdad? Que sea de amor, sino pedimos que nos den por escrito algún tema relacionado con la empresa o con la auditoría, ¿verdad? Y cualquier manifiesto escrito, por ejemplo, nosotros podemos pedir que nos den una descripción del proceso productivo como parte del conocimiento general de la empresa. Nosotros podemos pedir, mire, yo necesito que me dé por escrito cómo es el sistema productivo de ustedes, ¿verdad? El sistema de operación. Y normalmente pedimos que nos lo firme, puede ser un ingeniero de producción, o sea, quien sea el responsable, ¿verdad? Entonces, eso es una declaración, es un documento. Esto ya lo podemos hacer de manera electrónica también, ¿verdad? Hay firmas digitalizadas y puede hacerse también, no necesariamente en papel, ¿verdad? La investigación. Esta es una de las características del auditor. ¿Recuerdan nuestra definición allá en Audi 1 cuando ustedes no sabían ni qué era la auditoría? Yo les pedí que investigaran la definición de auditoría. Muchos me decían, es la acción de analizar, de constatar, de investigar y un montón de verbos, ¿verdad? Entonces, la investigación lo que permite es que nosotros podamos obtener información, datos, registros, formas de hacer la acción dentro de la empresa por parte de funcionarios y empleados, ¿verdad? Por ejemplo, podemos conversar con el jefe de cobros para ver cómo hace él la gestión de cobros, cómo está integrada su cartera, si su cartera es sana o la mayoría les deben y no pagan, en fin, podemos ir a investigar, ¿verdad? Y es una técnica bastante amplia. Esta es la que nos mencionaba Jorge hoy, inspección, ¿verdad? Básicamente es un examen físico que aplica para la toma de inventarios. Es ir a constatar, ¿verdad? Ahí estamos viendo una inspección de una construcción, un avance, ¿verdad? Podemos hacer una inspección física de los inventarios, de los bienes de propiedades, planta y equipo. Podemos hacer una inspección de documentos o títulos de crédito. En fin, todo aquello que tengamos que observar. Análisis. Esta es básicamente una de las principales técnicas también para, decimos, sustantivar el saldo. Normalmente va a ir referido, por ejemplo, al saldo de una cuenta, una partida. Por ejemplo, cuentas por cobrar clientes, ¿verdad? Podemos tener una integración del saldo final, cuánto nos deben los clientes, pero podemos hacer un análisis del saldo y los movimientos. Entonces podríamos tener un análisis que nos dé un saldo inicial, los cargos, los abonos y un saldo final, ¿verdad? Entonces vamos a hacer una revisión de los movimientos de cualquier cuenta, ¿verdad? A eso se refiere el análisis. Si hay preguntas, me interrumpen por favor en cualquier momento. Así siento mis palabras, miren que les entran por un oído y les salen por otro. Esa no era la intención de la imagen, pero se les olvida que les digo. Podemos tener una técnica de estudio general.
es lo que les decía desde la primera vez que nosotros conocemos la empresa, ¿verdad? ¿Qué impresión nos da? Hay empresas donde uno llega y de veras pareciera que no hay ninguna medida de control en la empresa, ¿verdad? O incluso hasta el personal a veces parece que es un poquito, como decimos, pesado, ¿verdad? Entonces significa que no están guardando ni la cultura básica de la atención al cliente o a la persona que los visita. Entonces todo aquello que nos permita conocer cómo son las instalaciones, las características generales de la empresa, la presentación en sí de los estados financieros, es un estudio general. Yo en alguna oportunidad les decía, los estados financieros, con solo verlos, uno puede saber sin pedir ninguna información qué cuentas pudieran tener riesgo, ¿verdad? En función de la materialidad, el tipo de empresa y lo que muestran ahí, ¿verdad? Más cuando tenemos información comparativa, podemos hacer un estudio general, ¿verdad? Esta es la prueba reina. ¿Se recuerdan que les he insistido yo? La NIA 505. Esta es la prueba por excelencia de auditoría. Hacer una confirmación con personas que no están dentro de la empresa, ¿verdad? Entonces, podemos nosotros hacer una confirmación y enviar una carta. Normalmente este formato de carta lo hace el auditor, pero quien es el dueño del proceso es la empresa. Entonces la empresa, por ejemplo, si vamos a hacer una confirmación con saldos del banco, el gerente de la empresa o la persona que tenga firma registrada le pide por medio de esa carta de confirmación al banco que le responda al auditor cuál es el saldo a una fecha determinada, y el banco está obligado que con una firma y sello constate esa información, ¿verdad? Entonces podemos enviar una confirmación positiva, te envían los datos y se solicita que siempre respondan, aun cuando el saldo sea diferente, ¿verdad? Aplica, por ejemplo, en el caso de los clientes, que le digamos al cliente, mire, por favor confírmele al auditor que su saldo que adeuda a la empresa es de 1,000 quetzales. Si está de acuerdo con los 1,000 quetzales, responda. Y si no está de acuerdo porque me debe solo 800, también responda, ¿verdad? Una negativa es cuando se envían los datos y se solicita que respondan únicamente si no está de acuerdo. Esta tiene un grado de riesgo, porque si el cliente no nos respondió porque no recibió la carta de confirmación, estamos asumiendo que el saldo es correcto, ¿verdad? Y estaríamos en un riesgo de confirmar esa información. La otra se llama indirecta, o es ciega o en blanco, ¿verdad? No se da ningún dato y se le dice, por favor, dígame cuál es el saldo que le adeuda a la empresa a una fecha determinada, ¿verdad? Y aplica para proveedores, bancos, clientes. Ahí estamos ya. Entonces, ¿tienen alguna duda, algún comentario? Jorge, te escucho. Yo tengo dos dudas que serían referentes al código de ética. La primera es que es una tarifa contingente, que nunca se me queda claro al leer la definición del código, y no sé si pues ustedes podrían ampliarme la definición, y si una firma puede hacer un servicio de auditoría y un servicio similar a la vez, que el código menciona mucho algo que me va a entender eso, pero no estoy seguro si se puede. Jorge, ¿me puedes repetir la primera pregunta? Porque no escuché bien qué fue lo que me dijiste del código. Que es una tarifa contingente. Tarifa contingente. Mira, una tarifa contingente es que se pacta porque está sujeta a que ocurra algo, una contingencia. Normalmente no se da en la práctica, Jorge. No se da, ¿verdad? Y la otra, si se puede prestar dos tipos de servicio
tendríamos que tener claridad de qué tipo de servicio. Lo que no podemos hacer conforme el código de ética es elaborar los estados financieros y después auditar esos estados financieros, ¿verdad? Podemos hacer cualquier servicio, por ejemplo, como una consultoría, si no estamos nosotros contratados como auditores externos para emitir un informe en la empresa. Entonces sí podemos hacer más de un servicio. Ponte que tú seas el auditor externo. Solamente vas a ver la parte de auditoría externa. Pero yo puedo llegar a elaborar, por ejemplo, un trabajo de defensa fiscal que no tiene nada que ver con auditoría de estados financieros. Yo puedo llegar adicionalmente a elaborar unos manuales contables. O sea, son dos tipos de servicio, pero que no tienen nada que ver con auditoría de estados financieros. Ya, y en caso, pero si se hace una auditoría de estados financieros, sí no se puede hacer ningún servicio, ¿va? Porque al menos yo leía que es porque es como que pueden generar amenazas al informe, a la opinión. Es que Sí, no se no puede es hacer ningún permitido, caso. o sea, no es permitido, simplemente no es permitido. Si estás haciendo una auditoría de estados financieros, prestar cualquier otro servicio. Ya, gracias.